Bien, hola señores, buenas tardes. Vamos a empezar la videoclase primera de teledetección en nuestra asignatura de geomática y vamos a empezar con el PDF que os he subido a la plataforma, que es el mismo, he decidido subir el mismo exactamente que Antonio pues tiene en su blog, ¿de acuerdo? Bueno, al fin y al cabo luego lo voy a ir modificando poco a poco conforme vaya avanzando la clase, pero en base, pues este va a ser el que vamos a ver. Vamos a dividir la clase en dos o tres vídeos, ¿de acuerdo? La duración total será aproximadamente de 2 horas entre los dos o tres. En el primero, pues vamos a ver los conceptos básicos de teledetección y ya en el segundo nos adentraremos en el software ligero de teledetección, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a empezar precisamente nosotros con nuestro PowerPoint y efectivamente, bueno, este va a ser el índice que vamos a seguir a lo largo de toda la clase. En primer lugar, pues vamos a ver una introducción general acerca de qué es la teledetección. Posteriormente, pues veremos cuál es la información a obtener en esta ciencia de teledetección con los satélites. Y posteriormente, y aquí, cuando finalicemos este punto, vamos a parar la primera videoclase, vamos a ver una serie de toma de datos. Bien, a lo largo de la clase vamos a ver también otras formas de tomar datos, otra serie de datos importantes, porque no solamente son datos de vegetación o de un cultivo en general, ¿no? O del agua, o de la posible existencia de edificaciones, sino también datos atmosféricos como temperatura, precipitación, ¿de acuerdo? O contaminantes. Bien, entonces cada uno de ellos, pues, iré refiriendo exactamente cómo se toman, ¿de acuerdo? Así como cosas importantes como el ADN, firma espectral, etcétera, ¿vale? Bien, ADN me refiero a ADN del objeto, ¿vale? Bueno, posteriormente, con respecto a la predicción, lo tomaremos ya en la segunda clase y las conclusiones, lógicamente, igualmente. Bien, bueno, como nosotros deberíamos ya de saber, la teledetección es una ciencia que me permite obtener información acerca de la superficie terrestre sin entrar en contacto con ella. Lógicamente pueden existir muchas definiciones, esta es una de ellas. Bien, podemos decir que entre la detección existen dos tipos de satélites importantes, ¿de acuerdo? Aquellos que hacen teledetección pasiva y aquellos luego que hacen teledetección activa. La primera de ellas, la pasiva, es aquella en la cual depende el sensor del satélite para poder obtener las imágenes de la radiación solar, ¿de acuerdo? O sea, solo puede tomar, por lo tanto, imágenes de día y con total claridad atmosférica, esto es, total ausencia de nubes y lógicamente también de precipitación, porque estas harían que la radiación procedente del Sol se reflejara o se refractara y llegara información errónea o mucha menos información al sensor. Y luego tendríamos exactamente la teledetección activa, que sería la teledetección de los satélites radar. Esto es, satélites que para obtener información no dependen de la radiación solar, sino de la radiación emitida por el sensor que portan estos mismos satélites. Bien, estos satélites tienen la ventaja de tomar datos tanto de día como de noche y también datos en cielos totalmente cubiertos por nubes, así como cuando se está lloviendo. Bien, hay una cosa a tener en cuenta muy importante, ya que he dicho datos nocturnos, y es que la teledetección pasiva cobra especial interés principalmente cuando podemos tomar imágenes nocturnas con cielo despejado, a consecuencia de que todos los cuerpos se emiten pues en el infrarrojo térmico y nosotros a partir de esta reflectancia del cuerpo con el infrarrojo térmico podemos obtener muchísima información acerca de lo que ocurre en la noche. También nos puede servir para estabilizar o corregir una serie de imágenes de día, ¿de acuerdo? Pero las cuales se encuentran influenciadas por ciertas condiciones climatológicas o atmosféricas adversas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo puede ser, perdón, como contaminación o también como podría ser entre otras, la existencia de una alta temperatura y la mezcla continua de las capas atmosféricas, lo cual redundaría pues en una
refracción continua y lógicamente también reflexión de la radiación solar, y esto lógicamente repercutiría en un descenso de la información eficaz que le puede llegar al sensor, y la cual nosotros pues vamos a tener posteriormente que tratar y filtrar con una serie de filtros, códigos, algoritmos, que los cuales no vamos a ver. En mi canal de YouTube pueden ver otros vídeos del máster de Ingeniería de Caminos, Canal y Puertos, donde ya explico estos temas de manera más avanzada, ¿de acuerdo? Incluso con lenguaje Python para poder incluir no solo correcciones, sino también cálculo de índices de imágenes satélites. Pero bien, esto no es tema de esta asignatura de segundo curso del grado en Ingeniería Agronómica, pero si lo quieren ampliar pueden ir, como he dicho, a mi canal de YouTube, ponen mi nombre en YouTube y automáticamente les aparecerán todos. Esta clase también se incluirá en dicho canal. Bueno, habrá que tener en cuenta que en general lo que se hace precisamente es lo que se presenta en esta imagen. Esto es, nosotros tenemos un satélite que orbita fuera de la atmósfera terrestre, y este pues va a recibir la radiación reflejada por el objeto que está en la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Y procedente del Sol, y la va a reflejar pues hacia un sensor satelital. Este satélite, o este sensor, mejor dicho, que obtiene esta información, pues la va a enviar perdón, a la antena o a la estación de recepción y procesamiento, en definitiva, que va a filtrar todos estos datos en RAW, en crudo, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos utilizar los datos filtrados en la mayoría de los casos, siempre que sea posible. Bien, hay un montón de software ligero de teledetección donde ya se nos ofrecen estos datos filtrados y nosotros podemos trabajar con ellos, todos menos uno. Hay un dato que no se filtra y es el siguiente: aunque la imagen aparezca libre de nubes, hay que tener en cuenta que algunos de los datos que tomamos nosotros con el satélite de una escena o una parte de una imagen, recuerden, la imagen es toda la imagen satelital, escena o subimagen es una parte, que es con la que nosotros trabajamos. Pues bien, la información de la escena donde estamos nosotros trabajando puede contener datos, digamos, por ejemplo, de nubes existentes, pero que realmente nosotros con un filtro las hemos hecho desaparecer, pero el dato de la existencia de nubes sigue estando dentro del píxel. Bien, esto nos hace obtener una serie de datos erróneos, una lectura falseada, y por tanto esa imagen, lógicamente, o esos datos no valdrían. Bien, es importante por ello tener presente que en teledetección hay que coger imágenes que tengan un porcentaje de nubosidad inferior, lo suyo es al 10 o al 5%. Si no existen imágenes de ese porcentaje, como mucho inferior al 20%, más no, a no ser de que la zona en la cual estemos haciendo el estudio pues esté totalmente ocupada por nubes, menos una pequeña zona que es la nuestra, en la que vamos a trabajar, la cual no posea nubosidad. En ese caso, y solo en ese caso, podríamos tomar una imagen que tuviera más de ese porcentaje que he dicho. Límite, repito, superior, 20%, no más, y lo suyo sería entre el 5 y el 10%. Bien, repito también que, lógicamente, todo esto que estoy diciendo puede ser preguntado en el formato pues, de preguntas que ya se verá cuál es, según se especifique por el coordinador de la asignatura en el examen previo o en el examen final. Así que, por favor, tomen apuntes o bien escuchen el vídeo las veces que sea requerida por ustedes para obtener la máxima información acerca de lo que estoy comentando. Bien, hay que tener también en cuenta que en el caso de teledetección radar, esto sería teledetección pasiva. En el caso de teledetección activa, esto no existiría, el sol no existiría, y aquí habría un sensor que sería el que emitiría radiación, el cuerpo la absorbería en parte, reflejaría otra parte, y la que refleja pues sería recibida exactamente por el sensor y transmitida aquí al centro de control en tierra para su posteriormente filtrado. Bien, bueno, hay que tener también presente, vamos a activar el vídeo, una cosa muy importante en teledetección, y es que precisamente el satélite pues tiene su órbita, la Tierra tiene su órbita también, y además esta pues alrededor del Sol, ¿no? Y además esta pues gira y rota, se traslada y rota. Bien, esto es
muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pues es muy importante a consecuencia de que, como ven ustedes aquí, no solo gira la Tierra y gira el satélite, sino que también, como ven en este vídeo, el Sol gira. El Sol no es que gire, sino que tiene su propia órbita en espiral. Hay pues una serie de algoritmos que predicen, a consecuencia del tirón gravitacional de todos los planetas existentes en el sistema solar, la posición del Sol en cada momento. Bien, esto es muy interesante, puesto que nosotros vamos a tener que tener en cuenta, cuando nos descargamos una imagen, no solo la altura del satélite o su posición en un punto de la Tierra en el cual queramos nosotros pues tomar datos, sino también tendremos que tener en cuenta la elevación y el azimut solar. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para que sepamos que o bien no se generan sombras o bien se generan las sombras, pero en una mínima porción. Esto es verdaderamente interesante a consecuencia de que todos los software de teledetección, como después veremos, cometen el mismo error, y es que confunden las sombras con vegetación, motivo por el cual habrá que tener presente este aspecto y, lógicamente, habrá que saber leer correctamente los metadatos de las imágenes. Bien, para saber los metadatos de las imágenes, cómo se obtienen, les aconsejo ver un vídeo de mi canal que es Earth Explorer, en el cual pues hay un momento determinado donde comento cómo se pueden obtener los metadatos o dónde se ven los metadatos de la imagen. Pero bueno, no es necesario para esta asignatura, eso no lo voy a preguntar, ¿vale? Pero que sepan, en definitiva, que las imágenes, antes de bajarse, esto sí lo se puede preguntar, hay que ver una serie de metadatos básicos, ¿de acuerdo? Después los vamos pues a mencionar mínimamente, ¿de acuerdo? Y gracias a ellos pues decidiremos si la imagen nos merece la pena o no nos merece la pena. Bien, bueno, lógicamente en teledetección no solo trabajamos con valores de píxeles, o sea, esto es con valores numéricos que significan pues contaminante existente en la atmósfera, o que significan que el agua está contaminada o tiene exceso de sal, por ejemplo, o que el suelo pues está totalmente seco, que la vegetación está senescente, o que está exuberante y evapotranspira perfectamente, o lo contrario, o que tiene una enfermedad. Bien, nosotros trabajamos también con datos climáticos. Esto es precipitación, evapotranspiración, lógicamente, ¿no? Temperatura. Trabajamos también con datos procedentes de coeficientes de cultivo, por ejemplo, o coeficientes de cultivo basal. Ojo que el coeficiente de cultivo basal CASUR-CB, aunque incidiré principalmente en la siguiente videoclase, nos vale para saber si el cultivo evapotranspira correctamente, ya que indirectamente nos da pues información sobre el estado de las raíces del cultivo. Este ya lo veremos posteriormente, pero en fin, nosotros a lo que vamos a tener una gran cantidad de datos que vamos a manejar y que tenemos que saber que manejar, lógicamente, mediante la minería de datos. Esto es estadística compleja. Es de ahí la importancia que cobra en su grado, pues, la asignatura de matemáticas, donde ven ustedes estadística. Bien, entonces, todos estos datos manejados mediante estadística compleja, minería de datos, data mining, nos va a dar, digamos, la posibilidad de obtener a gran velocidad toda la información en un momento preciso, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo verdaderamente importante en la minería de datos. Lógicamente, de igual manera, en esta minería de datos hay que tener presente, pues, como ya he dicho, la información de cada píxel, pero no solo esto, sino ¿qué podemos obtener nosotros de cada píxel? Esto es verdaderamente interesante. En o con respecto a este aspecto, mejor dicho, podemos decir nosotros que en la Tierra nos encontramos, lógicamente, dentro de la ventana óptica, que es aquella en la cual nosotros vemos. Pero esto es muy importante, nosotros vemos en la ventana óptica, pero solamente percibimos de toda esta ventana óptica, solamente percibimos la luz visible. Bien. Esto es lo importante, señores. Fíjense ustedes bien que
En una fotografía, por ejemplo, pues nosotros vamos a tener valores de píxeles que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, de los cuales nosotros solamente percibimos la zona visible, pero sin embargo están los datos del ultravioleta y del infrarrojo cercano, de esta longitud de onda larga hasta esta longitud de onda más corta. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que con un tratamiento estadístico, data mining, nosotros podemos obtener esa información y obtener una imagen multiespectral de una imagen solo y exclusivamente en RGB. Nosotros percibimos el RGB, pero podemos obtener, de acuerdo, información multiespectral desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Bien, esto es verdaderamente importantísimo porque nos va a permitir, por ejemplo, si estamos en una empresa que se dedica a teledetección, a poder ahorrar literalmente dinero a la hora de adquirir un sensor de teledetección térmico que puede que no nos haga falta, ¿de acuerdo? En función de lo que vayamos a utilizar o vayamos a realizar en la empresa, nosotros podemos requerir un sensor térmico aparte, que es bastante caro, o no, o solamente un sensor óptico, sabiendo que la imagen pues va a tener datos desde el ultravioleta, repito, hasta el infrarrojo, longitud de onda larga, longitud de onda más corta, esta es la longitud de onda corta total, ¿de acuerdo? Gracias a las cuales todas estas informaciones de los píxeles vamos lógicamente a obtener una imagen nosotros multiespectral o una serie de índices, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el índice de vegetación, que estaría aquí, el índice de vegetación en verde, ¿de acuerdo? El índice de humedad también estaría ahí, el índice de zona quemada estaría ahí, el índice de nieve, etcétera, ¿de acuerdo? Estarían unos que nos permitirían obtener, como ya he dicho, pues cierta, o hacer saber cierta casuística, ¿de acuerdo?, de lo que ocurre en el terreno. Bien, entonces esto es muy importante, ¿de acuerdo? Os repito, no siempre hace falta tener un sensor multiespectral, ¿no? No siempre hace falta comprar un sensor térmico aparte, ¿no? En función de lo que estemos haciendo, de lo que se dedique nuestra empresa, nosotros con este y con data mining podemos saber obtener la información. Bien. Bueno, lógicamente en teledetección, por tanto, diremos que los datos de los satélites van a depender de manera obligada de datos climáticos y, lógicamente, a partir de todos estos datos obtenidos por el satélite, que es radiación reflejada, recuerden, que procede del objeto, y con estos datos climáticos vamos nosotros a poder predecir exactamente pues aquello que queramos, bien obteniendo un algoritmo propio a partir de todos estos datos, bien utilizando un algoritmo ya existente. Bien, bueno, hay que tener también presente, bien, que en teledetección, pues hay una serie de conceptos verdaderamente importantes que influyen positivamente o negativamente en los datos a obtener, o bien no son los datos a obtener, sino en la interpretación de estos datos. Estamos hablando de la profundidad óptica. ¿Esto qué es? Para que se hagan una idea ustedes, imagínense que tienen distintos jerseys de distintas tonalidades azules, aparentemente muy similares, ¿de acuerdo? Algunos de ellos prácticamente negros, que quede claro, ¿vale? Y estos jerseys de tonalidad azules los sitúan, por ejemplo, a una distancia pues de 5 o 10 metros o más suya, y se ponen unas gafas de sol. Vamos a suponer que al utilizar esas gafas de sol ustedes no son capaces de diferenciar la tonalidad de algunos de esos jerseys, chalecos, carpetas, cubo, me da igual, objetos, ¿vale? De diferentes tonalidades de un mismo color. Bien, esa no distinción, ¿de acuerdo?, de estas diferentes tonalidades, ¿vale?, hace posible que nosotros no podamos percibir correctamente o adecuadamente, bien, pues una
pequeña variación de color y por tanto no podamos saber exactamente con exactitud o nos equivoquemos en una posible predicción de un dato interesante para nuestro trabajo. Bien, la profundidad óptica, por tanto, sería esa distancia a partir de la cual nosotros, pues, somos capaces de distinguir esa distinción, esa escala de tonalidades dentro de un mismo color. Esto es, si ustedes con esa gafa de sol se van acercando poco a poco y suponemos que cada paso es 1 metro, ¿de acuerdo? Y estaban, imagínense, pues 10 metros más para atrás de esa serie de objetos y han llegado a recorrer, por ejemplo, pues 8 pasos, supongamos 8 metros, quiere decir que a esa distancia, esto es, a 2 metros, ¿de acuerdo? Ustedes ya serían capaces de distinguir pues esas tonalidades. Bien, traducido esto a lenguaje de teledetección, las gafas de sol equivaldrían, digamos, a el momento en el cual la atmósfera está contaminada, tiene más cantidad de contaminante. Entonces, claramente, nosotros tendríamos que coger un satélite con sensores, ¿de acuerdo?, que vean lo más cerca posible del objeto, ¿de acuerdo?, hasta que la atmósfera se haga lo más delgada posible. Este caso de atmósfera delgada sería el correspondiente a objetos de profundidad óptica, pues que sería lógicamente baja. Y aquellos objetos que tengan pues el caso contrario, esto es, que nosotros no seamos capaces de ver el objeto independientemente del sensor o satélite utilizado, esto es porque la veamos turbia y no seamos capaces de diferenciar nada, pues se correspondería con el caso de atmósfera gruesa, esto es, totalmente o mayormente opaca. Bien, por lo tanto, nosotros tendríamos una gran opacidad atmosférica en este caso. Las gafas de sol, que vendrían al contaminante, opacidad atmosférica alta. Bien, mientras que al quitarnos la gafa de sol, veríamos todo perfectamente y tendríamos el caso contrario. Esto es atmósfera delgada, ¿de acuerdo?, en vez de gruesa, y opacidad atmosférica totalmente nula. Bien, pues esta profundidad óptica no solo depende del contaminante, sino también de otras casuísticas, como del frente de onda. No es lo mismo, lógicamente, que tengamos una brisa ligera, la cual no mezcle las capas de aire cercanas al suelo, por ejemplo, ¿de acuerdo?, o a mayor altura. La contaminación atmosférica dada por la concentración contaminante es muy importante, y la temperatura y la precipitación también. ¿Por qué? Porque la temperatura, cuando haga más temperatura, las capas atmosféricas, por el efecto calima proveniente del piso inferior, pues se mezclarán. Y esto dará lugar, lógicamente, a mayores refracciones, ¿de acuerdo?, de la radiación. Y por tanto, lógicamente, a una cantidad de datos más pobres y de mucha peor calidad que va a recibir el sensor. Bien, bueno, lógicamente, diremos que la profundidad óptica se va a mejorar, sin embargo, a pesar de todo esto, en dos aspectos o dos zonas importantes. Uno en zonas de alta montaña y en otra en zonas cercanas al mar o nieve. Los segundos por ser grandes estabilizadores térmicos, y lo primero, la zona de montaña, porque tienen menor contaminación, estar más alto, ¿vale? Y tienen menor absorción de la luz y menor turbulencia atmosférica. Bien, bueno, con respecto a la atmósfera hay que tener presente también que en ella se generan una serie de fenómenos dispersivos de la radiación, los cuales son de enorme importancia, ya que cada uno de ellos depende en mayor medida de las longitudes de onda larga o corta, radiación, lógicamente, de onda larga o corta, y por tanto nos van a inferir directamente que se refieren a una serie de elementos atmosféricos u otros. Nosotros con esto ya podemos saber exactamente muchas cosas. Esta dispersión principalmente se concentra en dos grandes grupos, la Rayleigh y la Mie.
La primera de ellas, bien, diremos que se da cuando la radiación interactúa con partículas atmosféricas y moléculas atmosféricas cuyo diámetro es menor que la longitud de onda de la radiación incidente. Bien, se afectan principalmente las longitudes de onda más cortas, esto es, las más cercanas al rojo. Bien, y sin embargo la radiación MAI se da cuando las partículas que interactúan con la radiación son de mayor diámetro. Influyen aquí, en mayor medida, las radiaciones con longitudes de onda más largas, esto es, más cercanas al ultravioleta. Fíjense que según la MAI, aquí, como se especifica al final, las puestas de sol aquí en la Tierra son rojizas precisamente por esta dispersión MAI. Pues bien, hay que tener en cuenta, por ejemplo, para que ustedes vean la diferencia, que si ven ustedes y buscan en la página web de la NASA o en internet puestas de sol en Marte, verán que en Marte son totalmente contrarias, son azuladas. ¿Por qué? Pues precisamente porque en Marte por el día predomina la radiación MAI, pero por eso el cielo es rojizo, mientras que por el atardecer, ¿de acuerdo? Al atardecer predomina la Rayleigh. Por lo tanto, en Marte las puestas de sol son azuladas, señores. Bien. Bueno, una vez que hemos llegado a este punto, vamos a desactivar las noticias. Una vez que hemos llegado a este punto, vamos a continuar con nuestras diapositivas correctamente y vamos a seguir teniendo presente que la información a obtener de los satélites puede ser tanto directa o indirecta, cosa que ya más o menos hemos comentado. Bien, la directa pues sería información procedente exclusivamente de las bandas satelitales procedentes de la firma espectral, por ejemplo, y la indirecta a través de los algoritmos, ¿de acuerdo? Bien, todas ellas se basan, sin embargo, bien en datos medioambientales, en datos estadísticos y, por supuesto, en los dispositivos de carga acoplada que obtienen información de la radiación reflejada por el objeto y que se encuentran en todas y cada una de las plataformas satelitales existentes. Esto es, la de la NASA, Landsat, principalmente. Hay otras, pero la Landsat es una de ellas de la NASA. Las de la Agencia Espacial Europea, la Sentinel. Por ejemplo, pues también las de Airbus Military and Defense, satélite Spot o Pleiades de muy alta resolución, o plataformas de satélites comerciales como GeoEdge o Worldwide, entre otras, ¿vale? Bien. Bueno, esta información a obtener entonces es muy amplia y repito, toda y cada una de ellas se va a basar principalmente en la estadística. Y que quede muy claro. Bueno, haciendo alusión a lo que hemos dicho anteriormente viendo el vídeo, vamos a especificar algo de este artículo de la revista Nature, una de las más importantes a nivel mundial, que en 2014, en febrero, publicó un artículo titulado A Green Illusion, donde se especificaba que todas las publicaciones anteriormente realizadas con respecto al Amazonas, donde se especificaba que este tenía, pues, una salud estupenda y una exuberancia magnífica, eran falsas, eran erróneas, a consecuencia de que en esos estudios se habían tenido en cuenta pues la sombra, o sea, no se sabía que la sombra era visualizada o tratada por los software de teledetección como vegetación. Claro, estos dos señores pues publicaron este hecho en Nature y lógicamente pues vieron que el Amazonas no tiene la salud exactamente pues que se decía en esas publicaciones anteriores. Por lo tanto, esta es la verdaderamente importante dentro de cada una de las escenas que hay en las imágenes de satélite. Y lo que he dicho yo antes, al tener en cuenta pues cada uno de los metadatos existentes en la imagen. Nosotros tenemos que coger o elegir o seleccionar, como quieran ustedes llamarlo, una imagen que tenga un azimut y elevación solar y nubosidad tal que me haga posible el menor porcentaje de sombras, ¿de acuerdo?, procedentes de objetos elevados y proyectados sobre la imagen. Bien, este es un ejemplo de una imagen de UAV obtenida por mí en la CIA
¿de acuerdo? En esta fecha, el 2013. No se publicaron los datos, pero esto es lo que pasó. Esto aquí, pues había un árbol grande, no sé si alguno de ustedes, si fuera multirepetidor, pues lo recuerda. Bien, aquí hay un árbol grande, está su sombra y se ve verde. Estos son árboles que hay aquí a los de los invernaderos y se ven verdes, lógicamente. Esto es un árbol y su sombra y se ve el árbol verde, la sombra verde con cierta tonalidad rojiza, al igual que esta. Si se fijan ustedes aquí, esta es la sombra de los invernaderos, ¿de acuerdo? Y se ve verde con tonalidad de rojiza. Aquí vegetación que se ve verde y esta la sombra verde con tonalidad rojiza. Aquí las viñas que se ven verde. Fíjense en esta estación meteorológica del Departamento de Física, blanca, y aquí sombra, y la sombra se ve verde, y la sombra proyectada de los árboles que hay en la carretera se ve verde aquí con tonalidad de rojiza. Bien, que quede muy claro a partir de ahora. Aparentemente uno puede decir, bueno, si no tengo esta imagen a color, uno puede decir todo esto es vegetación. Bien, pues a ustedes les debe de llamar la atención en las imágenes de teledetección que la parte verde tenga sombras rojizas. Sombras rojizas implica obligatoriamente que eso es una sombra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tienen que seleccionar otra imagen o bien coger la imagen en RGB, en verdadero color, tal y como nosotros la podemos percibir, para poder saber que eso es sombra y eliminar la imagen. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto, en el caso de nubes, pues nosotros vamos a saber si hay una nube o no, pues yendo a otro tipo de software, descargándonos las imágenes y viendo, por ejemplo, pues temporalmente la temperatura que hace en un sitio determinado. ¿De acuerdo? Si esa temperatura vemos que es constante menos en un punto, o vemos que tiene un perfil más o menos adecuado menos en un punto, que baja a temperatura negativa, pero con una diferencia sobre el resto de puntos de temperatura tomados, pues bastante amplia, pues quiere decir que estamos ante una nube. Y por lo tanto, en esa fecha en la cual se produce esa temperatura, no debemos de coger esa fecha para obtener la imagen, ¿de acuerdo? Porque es una nube. Esto ha hecho que mucha gente que no sabe de teledetección, ya que si no se sabe de esto y no se sabe las combinaciones de bandas que hay que hacer para obtener cierta información y solo se depende de software como el que vamos a utilizar nosotros, ojo, pero con cierta información capada, aun cuando tengamos la licencia del software, pues nos puede llevar a cabo a dar ciertos errores en la interpretación de los datos y, lógicamente, voy a decirlo muy claro, a nuestra prácticamente crucifixión en teledetección. Bien, esto ha pasado con una plataforma muy similar precisamente a la que vamos a utilizar nosotros, ¿de acuerdo? No voy a decir el nombre, del quien la ha utilizado, pero sí sé perfectamente que, porque por parte de los productores a los cuales se refirió este grupo de personas, me ha llegado, tras una reunión, le pusieron a prueba en una fecha donde sabían ellos que había nubosidad y se utilizó esa plataforma para obtener datos, los cuales todos eran erróneos, ya que ese día pues estaba totalmente nublado. Bien, entonces es muy importante antes de utilizar esta plataforma saber, lógicamente, repito, si existen nubes o no en la zona. ¿De acuerdo? Porque este tipo de plataforma que vamos a utilizar nos dan imágenes o información de imágenes, pero sin ver la imagen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que quede muy claro que lo primero sería observar si hay nubes en la zona, viendo, por ejemplo, la temperatura de superficie, ¿vale? Bien, si esta es muy negativa con respecto al resto de valores de la misma zona en distintas fechas, está claro que eso es una nube y, repito, la imagen de esa fecha no se utilizaría. Bien, esta imagen se ha obtenido mediante el software ImageJ, también se puede obtener mediante el software Fiji, ambos lógicamente libres. Es muy importante también en imágenes satélites saber el nombre del satélite que estamos utilizando, el sensor, y lógicamente cómo se llama la banda, ya que la banda pues tiene una longitud de onda determinada. Por ejemplo, en la serie Landsat, el satélite 1, 3, 4 y 5, fíjense que tienen 4 bandas, fíjense que las bandas tienen cierta longitud de onda, que es esta que tenemos aquí, pero fíjense que el nombre de la banda difiere entre el 1 y el 3 y el 4 y el 5, ¿vale? Este es exactamente en el
sensor MSS, Multiscanner Espectral, que tiene esta resolución, así que es muy importante saber qué banda y qué satélite estamos utilizando, así como qué sensor, porque fíjense que el 4 y 5 tiene otro sensor montando el satélite, que es el Thematic Mapper, y este ya tiene un total de 7 bandas, esta, la 6, es termométrica. Y fíjense que la banda 1 aquí tiene una longitud de onda totalmente diferente a esta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, fíjense, que aquí hay una diferencia de 0,1, ¿vale? Y aquí hay una diferencia de 0,8. Esta longitud de onda es inferior a esta. Y esta inferior a esa, y así sucesivamente. Aquí las longitudes de onda son más cortas. Bien. Si nos vamos al Landsat 7, que tiene un único sensor, el ETM+, vemos que tiene 8 bandas y que también tiene, al igual que el 4 y 5, pues una serie de longitudes de onda en cada una de las bandas, las cuales son más cortas en el Landsat 8. Este tiene 2 sensores, el TIRS y el OLI. Y en caso de... Este es para información terrestre y esta para térmica. Cuando hablo de terrestres, todo lógicamente menos temperatura. Bien, en el caso de que el satélite pues de imágenes con los 2 sensores se llamará LC8, ¿de acuerdo? Bien, bueno, da la casualidad de que aquí la longitud de onda es más pequeña. Y el Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea tiene aún una longitud de onda más pequeña. Bueno, en el 7 esta sigue siendo banda térmica, ¿vale? Y aquí en el 8, el 10 y el 11, estas dos son bandas térmicas. Bien. Bueno, hay que tener en cuenta, repito, por tanto, que cada satélite tiene una serie de sensores distintos, ¿de acuerdo? Y una serie de bandas con longitud de onda diferente. Nosotros tenemos que saber qué sensor utilizar, de qué satélite, lógicamente, y qué bandas utilizar para obtener información adecuada. Esto es lo verdaderamente importante, porque la información adecuada está a una resolución determinada en función de lo que queramos obtener, sea contaminantes atmosféricos o sea precisamente especies químicas, por ejemplo, existentes en el suelo y que son radiactivas, que proceden de radiación que ha entrado en la atmósfera terrestre, que ha precipitado, ha degenerado y ha interactuado con ciertos compuestos del suelo, los cuales indican si tienen precisamente estos componentes radiactivos, pues que el suelo puede estar contaminado o no, ¿de acuerdo? Bien, o el agua o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, lógicamente esto tampoco va a ser solamente de esta forma general que lo he dicho y nada más, ¿de acuerdo? Va a ser pues objeto de pregunta en el examen, ¿vale? Bien, bueno, aquí tenemos el Sentinel-2, el cual pues tenemos datos desde 2016, datos libres, y bueno, su longitud de onda lógicamente es mucho más pequeña que la anterior. Bien, antes de pasar a de forma así genérica, pues ver, como pueden ver ustedes ahí, ¿no? A las combinaciones de bandas generales y para qué valen de cada uno de los satélites, comentar, bien que en teledetección nosotros tenemos que ser capaces de saber qué satélite, como he dicho, con qué sensor y qué tipo de bandas tenemos que utilizar para cierto trabajo. ¿Cuál utilizaríamos entre dos posibles? Bien, vamos a utilizar siempre aquel que, de todos los que me den información, tenga la longitud de onda de cada banda más pequeña. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden comprender, es más fácil encontrar información y de forma más rápida y con menos error, con menos ruido, ¿de acuerdo? En un espacio pequeño que en un espacio grande con mucha información dispersa. Por ejemplo, supongamos que en el aula yo a cada uno de ustedes les pongo un bolígrafo en el suelo y les cronometro 1 a 1 para que busquen el bolígrafo con todas las mesas y sillas. Y luego, lógicamente, sacamos mesa y silla, hago lo mismo y lo vuelvo a cronometrar. Ustedes van a tardar menos en encontrarlo en la segunda opción, sin mesas y sillas. Por lo tanto, esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que elegir este satélite con estos sensores, ¿de acuerdo? Adecuados, que tengan menor
longitud de onda menor, ancho de banda, que se llama, ¿de acuerdo?, en cada una de las bandas, ¿vale? Porque tienen información más fiable, con menos ruido y más directa, lógicamente, de lo que estamos o queremos obtener. Bien, bueno, da la casualidad de que el Sentinel-2, que tiene estas tres resoluciones que vemos aquí, en la imagen, pues existen todas estas combinaciones y, bueno, no voy a meterme más, ¿de acuerdo? En mi canal tengo otro vídeo exactamente que me dedico pues a las combinaciones y explico cada una de ellas para qué vale. Aquí, a consecuencia del tiempo limitado que tenemos, solamente vamos a especificar esto y lo que sí le podré preguntar es las combinaciones de bandas, ¿vale? Bien, ¿para qué valen? Bueno, hay que tener presente que la banda 8A, ¿vale?, es muy interesante en este satélite, en el Sentinel-2, que tiene dos sensores, el L1C y el 2A, ¿de acuerdo? Porque la 8A es una banda, hay otras que también me lo dan, pero esta, la longitud de onda que tiene, es muy adecuada para obtener el redstage de la vegetación, esto es, la existencia de vegetación en zonas que aparentemente no hay vegetación, vale. Bien, esto mírenselo y repito, tomen apuntes de lo que significa cada una de las bandas, de lo que estudia, vale. Bueno, el Landsat 8, pues esta es exactamente pues las combinaciones genéricas y para lo que valen cada una de ellas. Y hay que tener presente que independientemente del satélite y del sensor, siempre que las combinaciones de bandas en RGB, rojo, azul, perdón, rojo, verde, azul, RGB, pues sean utilizadas, siempre que las combinaciones de bandas utilizadas pues sean bandas infrarrojas, vamos a tener una corrección de la imagen, una corrección per se, por lo tanto los datos serán mucho mejores, más puros, más limpios, que quede claro. Bien, también hay que tener presente que en las imágenes de teledetección podremos utilizar nosotros una fusión de imágenes que no es nada más que una manera de poder obtener una imagen que tenga lo mejor de dos, por ejemplo, imágenes. Esto es, por ejemplo, en esta, si yo utilizo la 432, que es color verdadero, si la mezclo con la banda 8, que es Cirrus, ¿de acuerdo?, que es la pancromática, pues es más fina, tiene una resolución de 15 metros, ¿vale? Pues esta combinación de la 432 con la banda pancromática me dará una imagen a color mucho más fina porque va a tener una resolución de 15 metros, ¿de acuerdo? Que quede muy claro, la fusión de imágenes es una obtención de otra imagen que tiene como resultado lo bueno de las dos anteriores, ¿vale? Bien, bueno, con respecto a los datos climáticos, nosotros los podemos tener y bajar de varias fuentes, pero una de ellas muy importante la vamos a tener, y de hecho la tenemos en la Universidad de Sevilla, que es centro neurálgico de todos los estudios junto con una universidad británica, pero ahora esa no nos interesa, estamos en la Universidad de Sevilla, como ya saben ustedes, centro neurálgico de todos los estudios de cambio climático a nivel mundial. Esta aplicación es Global Climate Monitor. Bien, bueno, esta aplicación ya la tenemos aquí. Aquí la tenemos. Bien. Bueno, Global Climate Monitor, bien, nos permite obtener muchísimas cosas y hasta fecha actual. Fíjense aquí, marzo de 2020, ¿vale? Y bueno, pues nosotros podemos obtener prácticamente de todo. Voy a ponerlo transparente, voy aquí a irme a esto, bien, a un mapa mundial, ¿no?, del cual podamos identificar ciudades y comentar que nosotros nos podemos ir a cualquier localización con grados decimales, longitud y latitud, ¿de acuerdo? Bien, entonces nosotros nos podemos acercar por aquí, le decimos a ir, ¿de acuerdo? Y en el centro de la pantalla vamos a poner una cualquiera, me la voy a inventar, ¿vale? En el centro de la pantalla pues se me va a poner, ¿de acuerdo?, la zona, bueno, vamos a irnos por ejemplo a esta isla de aquí. La zona, ¿de acuerdo?, en la cual pues corresponden las coordenadas. En este caso no se corresponden porque la he movido, pero si fueran estas, pues automáticamente se me iría a esta zona determinada en el centro de la pantalla. Bien, si nosotros queremos datos de aquí, ¿vale?, de temperatura, como están y de precipitación o otros datos, como se pone en el centro de la pantalla, nosotros le daríamos aquí, ¿vale?, aquí. Y podríamos obtener un climatograma, ¿vale?, que sería media entre 1901 y la actualidad, ojo, o series temporales de precipitación y temperatura hasta fecha actual, ¿de acuerdo? Bien, también desde 1901, ¿vale?
Bien, por ejemplo, si le damos al climatograma, ¿vale? Pues nosotros le daríamos aquí y automáticamente se nos cargue el climatograma de ese punto, de ese municipio, ¿vale? Bien, para copiarlo, pues bueno, nosotros le damos aquí, se expandería y nosotros con recorte, pues podríamos coger perfectamente esto para poder citarlo en un artículo o en un trabajo. Bien, si nosotros queremos otro dato, pues nosotros otra vez nos iremos aquí, le daremos a la aplicación y vamos a coger una serie, pues cogeríamos aquí, le daríamos y nos saldría la serie, bien, en temperatura, en este caso hasta 2012 estaría en esa zona, y de precipitación dándole aquí, ¿de acuerdo? La tendencia que tiene con su media, ¿de acuerdo? Bien, y con su desviación. Bien, esto es importantísimo para saber exactamente lo que ocurre en un sitio determinado, ¿vale? Y nosotros incluso podemos hacer comparaciones con otro lugar y saldrían las gráficas comparadas, o incluso podemos también nosotros descargar la información de un punto, ¿de acuerdo? De una zona completa en formato de CSV, con toda la serie de datos para poder tratarla estadísticamente. Bien, pues esta es una página muy interesante para poder hacer todo eso. Todo eso podemos, lógicamente, también obtener datos de evapotranspiración, podemos obtener datos de forma anual, ¿de acuerdo? Podemos obtener también, pues, datos a través de tendencias, de fechas determinadas, ¿de acuerdo? Para poder ver la evolución temporal que ha tenido en una zona determinada. Bien, en definitiva, todo esto no lo podemos descargar en formato CSV, ¿de acuerdo? Y con esa información pues hacer un montón de estudios, análisis estadísticos. Bien, también hay que tener presente en la toma de datos que existen software como este, Landsat Explorer, lo cual lo explico, perdón, en uno de mis vídeos del canal, ¿de acuerdo? Gracias al cual podemos tener información de firma espectral. Bien, la firma espectral es el ADN del objeto. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, ya lo tenía preparado yo, me he ido a una zona cualquiera, en este caso del Amazonas, ¿de acuerdo? He cargado la imagen de una determinada fecha, en este caso esta, 5 de junio del 2013, y nosotros hemos pinchado aquí, voy a pinchar otra vez para que ustedes lo vean. Aquí me aparecen los metadatos mínimos del satélite, ¿de acuerdo? Que es el Landsat 8, bien. Aquí aparece el Landsat 8 con todos sus datos, con también exactamente la zona a la que pertenece, bien, elevación y azimut solar, muy importante para el tema de la sombra, y cobertura nubosa. La imagen lógicamente está limpia de nubes, en este caso, y vemos exactamente, pues, que esta es la firma espectral del punto seleccionado. Es esta, señores, esta. A mí me dice el software que lo que tenemos es esto, una firma espectral exactamente de un bosque, efectivamente, es un bosque. Bien, fíjense que esta es una imagen de muy alta resolución, yo me puedo acercar más en la imagen, ¿vale? Me puedo retrasar más en la imagen. Incluso, aun teniendo cargada esta imagen, esta de aquí, aquí está la imagen, señores, aun teniendo cargada esta imagen, esta de aquí, ¿vale? A la cual no se diferencia prácticamente nada, como ven ustedes, ¿vale? La he puesto aquí. Yo puedo obtener datos de la zona correspondiente a el bosque, ¿bien? Bueno, pues con esto aquí, en esa fecha, vamos a irnos, por ejemplo, vamos a cerrar esto, y vamos a irnos, pues, voy a cargar otra vez la herramienta, ¿de acuerdo? Voy a cargarla para que funcione bien, y así lo ven ustedes. Cómo se pueden obtener datos de manera precisa, bien con herramientas, bien de la firma espectral, bien de lo que queramos nosotros, bien de una zona la cual conozcamos o no, pero de la cual tenemos cargado exactamente los datos de la imagen. Y aquí sí aparecen nubes, por lo tanto, si la zona es muy nubosa, lógicamente pues simplemente esa imagen no la vamos a utilizar. Hay que tener en cuenta también, con respecto, mientras se carga, lo comento, a la firma espectral, que la firma espectral de un objeto puede estar en la gráfica más alta o más baja, ¿de acuerdo? Puede tener más o menos reflectancia, que es lo que se mide en el eje de las IES. A nosotros lo que nos importa para saber que el mismo objeto, con más o menos edad, ¿de acuerdo? Sea un cultivo o sea un edificio, más o menos antiguo, lo que respecta a los materiales, pues a nosotros lo que nos interesa
es que la pendiente en el RGB sea la misma. Si tenemos objetos con la misma pendiente en RGB, entonces lo que quiere decir es que es exactamente el mismo objeto, pero de edad diferente. Ahora lo vamos a ver. Vamos a irnos, por ejemplo, a Sevilla, aquí, y vamos a irnos a la escuela, señores. Vamos a irnos a la escuela, vamos a ampliar por aquí. Bien, perfecto. Amplíate. Ampliamos. Y la escuela está por aquí. Lógicamente, con este satélite Landsat 8 en esta fecha, 2 de febrero de 2020, no se ve absolutamente nada, bien, pero a mí me da igual eso. Porque si yo quiero datos de firma espectral del parterre de césped que hay enfrente de la escuela, pues yo simplemente hago así, me quito esto del medio, la imagen cargada y datos son de esta fecha, me vengo aquí, le digo, perdón, le he dado donde no era, estamos ahí. Bien, pues me vengo aquí, le digo que quiero datos de la imagen y ahora con estos datos de la imagen pues yo ya me acerco perfectamente a donde está la escuela. Aquí la tenemos, señores, perfecto. Aquí está este parterre que ha hecho nuestros compañeros del Departamento de Ciencias Agroforestales. Aquí la balsa que tenemos, las distintas especies, y ahora nosotros maravillosamente vamos a tener datos de la firma espectral de este parterre. Aquí tenemos los datos y aquí me dice que, bueno, que la firma espectral se parece a Urbano. Bien, pues bien, esta es la firma espectral nuestra. Que se parezca no quiere decir que sea, ¿de acuerdo? Esta es la firma espectral de esta zona, ¿de acuerdo? Y todos sus valores los podríamos nosotros perfectamente poner en una hoja de Excel para cada una de las bandas. Coastal, azul, verde, rojo, banda NIR, SWIR1, infrarrojo cercano de onda corta 1, SWIR2, infrarrojo cercano de onda corta 2, la banda Cirrus y estas dos las térmicas del Landsat 8. ¿Vale? Y nosotros con la precisión que nos da, lógicamente, esta imagen de alta resolución, podríamos tener perfectamente pues la firma espectral de cualquier objeto. Lógicamente, ¿vale? ¿Queda claro? Bien. Recuerde lo que he dicho, si estos son paralelos, si las pendientes son paralelas, lo que me está diciendo es que se trata del mismo objeto. ¿De acuerdo? Si es un cultivo, lógicamente, el cultivo más adulto absorberá más radiación, reflejará menos, por lo tanto su firma espectral estará más abajo en el gráfico que la del cultivo más joven, ¿de acuerdo? Que estará más arriba, ¿de acuerdo? De la misma variedad estamos hablando. En construcción pasará lo mismo, ya que por la ley del cuerpo negro, a más edad se suele oscurecer el material y por tanto absorberá más radiación. Por lo tanto, más radiación absorbida, edificación más antigua, firma espectral más baja y más alta la de la edificación más nueva con materiales exactamente idénticos o con otros, siempre y cuando, lógicamente, sea más nueva y, lógicamente, refleje más radiación. Pues bien, señores, en definitiva, vamos a dejar la clase aquí y el próximo día, en la próxima clase, pues nos dedicaremos a nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Al Spider Web GIS. Bien, hasta luego, señores.